vamos a ir viendo la cosecha de distintas especies. Vamos a aprovechar este jardín de aromáticas de 1 metro cuadrado que tenemos en la cooperativa para ir mostrando distintas especies que están la mayoría en el momento de cosecha, y vamos a ir viendo una a una cuándo es el momento óptimo y cómo tendríamos que hacerlo. Vamos a utilizar una tijera de podar, una palita. La primera que vamos a ver es el orégano. Puedes acercarte. Ven que está en plena floración, ¿sí? No están todas las flores abiertas, tiene algunos pétalos. Podríamos esperar a que estén todos los pétalos abiertos, que sería el punto óptimo y pleno. Pero si tenemos muchas plantas, se nos puede pasar el momento y se empiezan a caer los pétalos. Entonces podemos empezar cuando ya hay un 10-15% de flores abiertas, podemos empezar. El momento óptimo de cosecha es la floración en el orégano, porque es cuando tiene más aceite esencial, tanto en las flores como en las hojas. Cuando se pasa ese momento y empiezan a caerse los pétalos, la planta va a empezar a perder hojas. Vamos a ir viendo un poquito acá adentro. Si ustedes ven, ahí ya vienen los brotes nuevos. Todas estas varas se van a secar. Entonces sí o sí las tenemos que cosechar. ¿Y cómo vamos a hacer? Esta es la planta de orégano, ahí la vemos desde abajo. Vamos a tomar la medida de un puño siempre. Un puño desde el suelo para arriba. ¿Por qué? Porque toda esta parte de abajo es lo que llamamos la corona de la planta y es donde están los brotes nuevos. Si yo lo corto muy al ras, puedo lastimar esa corona, esos cortes nuevos y tener problemas en la brotación, ¿sí? Así que ahí vemos cómo van quedando estos tallitos. La próxima que vaya a cosechar, cosecho también con la misma altura, un puño, y me van a quedar siempre esos tallitos viejos y de donde van a ir saliendo los brotes. Así que completamos esto. Y damos vuelta a toda la planta y cosechamos todo. Vamos a ver que en unos 10-15 días después le damos un buen riego y vamos a empezar a tener los brotes nuevos de la planta. Esto lo podemos hacer un atadito y colgar, o podemos distribuirlos abiertas en una bandeja, en una piscera, en una mesita de secado, para que vaya entrando el aire y se vaya secando. Con respecto a la caléndula, es una forma de cosecha totalmente diferente. Tiene floración escalonada, es decir, que va a ir produciendo flores durante todo su ciclo. Es una planta bianual, dura 2 años aproximadamente. Entonces, vamos a tener mucha floración, pero principalmente si nosotros le sacamos las flores. Al ir sacándole las flores, la planta se estimula a producir más flores. A veces las miramos las plantas y decimos, bueno, me da lástima, son unas florcitas, cortarlas, pero sin embargo, eso favorecerá a que sea una planta mucho más florífera. Vamos a tener más flores, tanto en la parte ornamental como si las queremos aprovechar para preparar una ensalada, para hacer una infusión, para preparar un aceite. Acá podemos ver la planta, si quieres acercarte, que tiene distintas etapas, ¿sí? Tenemos una flor abierta, tenemos una flor que ya empezó a secarse y va a ser las semillitas, y tenemos algunos botones florales que van a empezar a florecer. Ahí aparece otro. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar la flor. Lo podemos cortar con los dedos directamente. Esta otra que ya está tirando semillitas también la vamos a cortar, porque si empieza a semillar, la planta empieza un proceso de envejecimiento y se va a ir muriendo. Si nosotros le sacamos las flores, va a seguir floreciendo durante mucho más tiempo y va a tener mayor duración esa planta. Así que no le tengan miedo, vamos a ir sacándole flores. Miren, acá tenemos otras que se nos han pasado un poco. Las vamos a ir cortando. Esta está en etapa por abrirse. La vamos a esperar. Acá también. Esta se pasó. Está llena de botoncitos que van a ir floreciendo y van a dar color a nuestro jardín aromático. Ahora vamos a trabajar con la salvia. Acá tenemos la salvia, las hojas y la inflorescencia. Es una planta muy bonita como ornamental también para tener en el jardín. Se utilizan tanto las hojas como las flores, así que vamos a cosechar una buena parte de la planta.
Estas plantas también son plurianuales, duran varios años, así que cuando hagamos la cosecha, a diferencia del orégano que hicimos recién, no tenemos que cortar hasta la base, tenemos que dejarle siempre hojas para que la planta pueda volverse a desarrollar. Ubicamos la planta, acá la podemos ver. Ven como en la parte de abajo ya se van poniendo sequitas las hojas porque no les está llenando el aire. Entonces necesitamos como abrirla para que pueda volverse a brotar. Dejamos siempre algunas hojas y vamos cortando las ramas. Esta es una planta que se puede utilizar tanto en fresco como en seco. En general pasa en todas las aromáticas. Al secarse la planta concentra sus principios activos. Las ponemos a secar siempre a la sombra porque al sol se decoloran estas plantas y además pierden sus aceites esenciales. Vamos a utilizar tanto la inflorescencia como las hojas. Vemos acá la planta como ha quedado con restos de hojas para rebrotar. Esta es la malva real. Hay muchos tipos de malva, la mayoría tienen propiedades medicinales, unas más rastreras, más erectas. Esta es plurianual, es decir, que dura varios años y es erecta. Llega a medir 2 metros a 3 metros de altura. Pero siempre es del tipo herbácea, ¿sí? Es muy blando su tallo, no hace un tallo leñoso. ¿Cómo lo vamos a ir podando? Vemos que tiene hojitas por la base. Entonces le vamos a ir sacando con la tijera las hojitas. La hoja es la hoja completa, ¿sí? Esto es el folíolo de la hoja y el pecíolo. Todo se va a aprovechar. Esto lo vamos haciendo, la planta va a ir rebrotando desde la base, va a seguir creciendo y le vamos a ir dando aire para que aparezcan además también las florcitas, unas florcitas lilas muy bonitas. Esta planta tiene muchos mucílagos y ayuda en los procesos respiratorios cuando tenemos gripes, resfríos, y también es un laxante suave y se utiliza para baños de asiento, baños en el bidet cuando tenemos hemorroides o infecciones urinarias, por esos mucílagos que actúan como suavizando la piel y mejorando todos estos procesos, tanto internos como externos. Esto luego lo ponemos a secar y lo guardamos y lo podemos utilizar. También se puede utilizar en verde. Vamos a hablar ahora de la cosecha del tomillo. El tomillo es una planta herbácea, bajita, mide unos 30-40 centímetros. Es el pariente más cercano del orégano. Si lo olemos, su aroma es muy semejante al orégano, un poquito diferente, pero muy semejante. Y comparte muchos compuestos de sus aceites esenciales. El momento adecuado es cuando está en floración también, así que vamos a aprovechar a cosecharlo. También tiene una corona a partir de la cual rebrota, que la vamos a ir buscando acá abajo. Mira, si mostramos la planta por acá abajo, mira, toda esta parte va a ir rebrotando. Entonces vamos a tomar la medida del puño también, ¿sí? Vamos a dejar una parte de la planta abajo y vamos a ir cortando toda la parte de hojitas y tallitos. Si queremos, con todos estos tallitos podemos armar nuevas plantitas. Podemos plantarlo, como hemos visto ya en otras capacitaciones, y hacemos esquejes. Tenemos todo le regalo un poco de orégano, que ahora lo vamos a terminar de cosechar. Todo esto, lo que aprovechamos en realidad son las hojitas y las florcitas. Y lo vamos a poner a secar también en una bandeja abierta para que entre el aire y seque rápidamente las hojitas y las flores. Les recomiendo en todas aquellas comidas que usen orégano, reemplácenlo por tomillo. Van a ver que es un poquito diferente y el sabor es muy agradable.
Tenemos la ruda, que está en floración. Esta tenemos ruda macho y ruda hembra, a ver si podemos ver la diferencia. Esta es la ruda macho de hojas más grandes y esta es la ruda hembra. Reciben ese nombre en realidad no porque sean plantas unas con flores femeninas y otras masculinas. Las dos tienen flores femeninas y masculinas en sus flores, las partes femeninas y masculinas, pero se recibe así el nombre popular. Son dos especies de la familia ruda. Vamos a ver cómo vamos a hacer para cosechar esta planta. Está en plena floración. Yo las ramitas con flores las voy a dejar para que florezcan, para que tiren semillitas. Y acá tenemos las ramitas. Así que vamos a ir cortando algunas ramitas. Y esto es lo que vamos a poner a secar. Siempre dejamos hojas para que la planta pueda rebrotar, ¿sí? Vamos a ir cortando. Ahí está. Acá tenemos más. Y tenemos para poner a secar estas hojas. Aquí tenemos un romero tipo francés. Para cosechar, para consumir, para poner a secar, podemos cosechar en cualquier momento del año, ¿sí? Decimos que hay dos grandes grupos, nombres comunes, romero francés y criollo. Este es un francés que tiene las hojas más anchas y un verde más intenso. Tiene muy bajo porcentaje de aceite esencial, sus aromas y sabor es más suave, entonces para las comidas es muy útil, no es tan invasivo. ¿Qué vamos a cortar? Las ramitas. Las ramitas nuevas generalmente son las que vamos a ir aprovechando, dejando siempre hojitas para que pueda rebrotar. Y vamos a poner a secar siempre a la sombra en un lugar donde circule aire. Y luego le vamos a ir sacando el tallito y aprovechamos las hojitas. La melisa es una pariente de la menta, es bien alimonada. Las mentas y las melisas conviene cosecharlas antes de que florezcan, porque en el momento de floración mandan todos sus aceites esenciales a la flor y las hojas empiezan a secar. Entonces vamos a aprovechar que esta no está florecida y la vamos a cosechar. A ver si vemos, es una planta chiquita pero la vamos a cosechar igual. Vamos a dejar siempre hojas para que pueda rebrotar. Y ahí nos quedó la plantita. Y estas son las hojas de melisa, que realmente son muy agradables para una infusión, para acompañar postres. Ayudan a bajar la presión arterial, así que una infusión después de comer nos produce una buena digestión y una buena siesta o irnos a dormir. Aquí vemos una planta de melisa que ya ha florecido. Igual la vamos a cosechar para que rebrote desde abajo, pero va a tener menos aroma que la otra, que eran solo las hojitas. Vamos a ver cómo cosechamos la ortiga. Esta ortiga está un poquito pasada ya, porque está toda semillando, ¿sí? Tendríamos que haberla cosechado antes de semillar, donde están las hojas más turgentes, más con todos sus principios activos. Igual la vamos a cortar porque esta es una de las ortigas anuales, así que ya termina su ciclo. Y lo que vamos a hacer luego es aprovechar las hojitas, parte del tallito también, y ponerlo a secar. Esta planta tiene muchísimo hierro y nos ayuda con sus minerales y sus vitaminas en un montón de procesos. Por ejemplo, lo que más conocido es la activación de la circulación de la sangre. Entonces ayuda a que crezca más el cabello, a que se fortalezcan los folículos capilares, en procesos de anemia. Mejora también los procesos de inmunodeficiencia, por ejemplo en el cáncer, para subir las defensas del organismo. Se hacen tinturas, se prepara infusiones, cocimientos, así que es muy útil.
Acá tenemos una lavanda, un lavandín, de estos que florecen una vez al año, que tienen las hojas enteras, que son de uso medicinal y que todavía no están a punto para florecer, para abrir sus pétalos y para cosechar. El momento de cosecha es cuando están sus pétalos abiertos, porque lo único que vamos a utilizar va a ser la flor, la inflorescencia. Entonces, en ese momento lo que tenemos que hacer es cortar las varitas, agarrar las varitas y cortarlas hasta donde empiezan las hojas, ¿sí? Toda la varita floral hay que cortar. Después aprovechamos solamente la inflorescencia, pero para la cosecha se corta toda la varita floral hasta donde empiezan las hojitas. Pero todavía falta un poco para ese momento. Acá tenemos nuestro cajón después de la cosecha de las aromáticas. Ahora después las vamos a separar por especies y las vamos a poner a secar. En esta época del verano tardan 3, 4, 5 días en secarse y después le sacamos los tallitos y lo vamos guardando.